Iván, buenas tardes, ¿cómo estás? Acá todo el equipo de la 990 te saluda. Hola Lucas, buenas, hola a todos, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos. Bueno, ya arrancamos el 2023, enero, época que siempre históricamente en la Argentina o pasa de todo o no pasa nada, viste que enero es como un poco raro en materia económica, pero lo cierto es que, bueno, estamos cerrando ya lo que tiene que ver con la inflación del año, un número cercano al 100% va a terminar siendo, y un Sergio Massa que, bueno, propone, por ejemplo, para este año extender el programa de precios justos hasta agosto, ¿no? Fue por lo menos lo que comunicó el pasado día domingo en una entrevista, dijo que en vez de terminar en abril durará 4 meses más y llegará a agosto, lo cual de alguna manera, bueno, corre un poco el arco, ¿no? De lo que veníamos pensando, ¿qué pasará cuando termine marzo y lleguemos a abril con los precios? Sí, mira, había un economista que decía, no hay nada más permanente que una política transitoria armada por el gobierno, ¿no? Y bueno, o sea, se va a prorrogar precios justos que cumplía, no sé, 5 meses. Han prorrogado por 15 años precios cuidados también. Ya venimos prorrogando por no sé cuántos años la ley de emergencia económica, o por lo menos se prorrogó por muchísimos años, esa que mantenía las tarifas de electricidad absolutamente congeladas. Prorrogamos el control del tipo de cambio, porque el dólar en el mercado oficial sube un poquito por mes, pero sabemos que está muy por debajo de lo que debería valer. Entonces, bueno, ¿qué te quiero decir? Sí, congelamos los precios, decimos que la culpa es del supermercado, que la culpa es del distribuidor de energía eléctrica, que la culpa es de la estación de servicio, pero en realidad las causas de fondo, el gobierno mismo lo sabe, no son esas, ¿no? Así que esto es un maquillaje que en el mejor de los casos podría llegar a servir para alinear expectativas, pero la verdad es que lo que termina pasando es que no solo no te ayuda a bajar la inflación, sino que daña al sector privado, porque en definitiva imagínate que vos querés cobrar un sueldo que te parece a vos y el gobierno te dice no, tenés que cobrar 10% menos. Bueno, eso más o menos son los precios justos, ¿no? En vez de aumentar los 6, aumentar los 4, en vez de aumentar los 5, aumentar los 4, o en vez de aumentar los 12, porque hay cosas que bueno, pueden subir más o menos que la inflación y el gobierno está diciendo que no lo hagas. Ahora, digamos, este tipo de medidas hace que pensar hoy en un promedio de inflación para el 2023 sea imposible, ¿no? Digo, porque no sabemos lo que pasará cuando esto termine, cuando el programa termine. Es muy indeterminado pensar en qué puede pasar con la inflación cuando tenés tantos precios controlados, ¿no? Se vienen ajustes en gas, se vienen ajustes en electricidad, ajustes en transportes. ¿Qué va a pasar con el cepo? O sea, la inflación del año que viene es una si salimos del cepo y es otra si no salimos del cepo. Y claramente va a ser más alta si salimos del cepo. Lo que no quiere decir que no tengas que salir del cepo. ¿Me entendés? Que es un lío, ¿no? Digamos, lo explico, es un caos. Sí, obvio. Ahora, hay algo de las causas fundamentales que tienen que ver con controlar el déficit fiscal y reducir la emisión monetaria que se viene haciendo, digamos, ¿no? Entonces, eso le da una trayectoria hacia abajo a la inflación. Digo, yo no espero que la inflación sea 100% este año, sino espero que sea un poco menos de la que tuvimos en el año 2022. Ahora, el 60% del que habla del gobierno me parece un poco optimista. No lo descarto del todo, pero me parece un poco demasiado optimista. O sea, vos te inclinás más por algo en término medio entre una cosa y la otra, entre el 22 y digamos, y este 60% que te tiran ellos. Sí, ponele un 70, 75, bueno, claro. Es un buen número. Sí, no, bueno, obviamente dentro de las condiciones. Hablabas recién del tema del cepo, del tema del dólar, obviamente que es una de las grandes cuestiones que viene siendo de discusión en la Argentina en el último tiempo, en los últimos años, para ver qué se hace, qué no se hace, cómo resolverlo, ¿no? Porque estás ante un problema que claramente vuelve una y otra vez en la gran discusión de una parte de, bueno, de abrimos, en su momento el gobierno de Macri lo abrió, después lo volvió a cerrar hacia el final de su gobierno, después la continuidad de esto, digo, ¿cómo debería continuar la Argentina con este tema en particular? Y sin duda hay que ir a un sistema de tipo de cambio único, digamos, es una situación muy rara y muy extravagante la de Argentina, es muy distinta, no ocurre en ninguna parte del mundo que hay dos tipos de cambio, que cuando viene un turista tiene que usar cash, ir a la calle para encontrarse el arbolito. Para nosotros esto es moneda corriente, hace 60 años que tenemos cepo, dejamos de tener cepo, volvemos a tener cepo, están los arbolitos, pero viste, para
para el mundo, en los años 80, te diría, se acabaron los controles de cambios en todos lados y todos pasaron a tener un solo tipo de cambio. Como la Argentina tenía en la era Macri, pero como la Argentina también tuvo en la era de Néstor Kirchner y en la era de Cristina, porque durante todo el primer mandato de Cristina había un tipo de cambio único, ¿no? Más o menos costaba 4 o 5 pesos. Ahí tenemos que volver a la situación de 2007, de 2003, de 1994, del 2016, y no es imposible y no es nocivo. Lo que es nocivo es este sistema en donde vos, sobre todo a los exportadores, les estás dando un palo durísimo a su rentabilidad, porque vos imaginate que yo vendo $1 de cualquier cosa en el mundo, o sea, afuera, producido en Argentina, y a mí me obligan a vender ese dólar a 170 pesos, cuando en realidad yo sé que ese dólar me lo pagarían 350. No, claramente ahí tenés una distorsión importante. Ahora, digamos, ¿cómo tendrías que hacer en realidad, ¿no? Para tener la cantidad de dólares suficientes como para poder abrirlo, el tema ese? Es que justamente el problema de que vos no tenés dólares es no tener dólares a 180. Ya me olvidé cuando esté el oficial, 170, 170. Sí. Ahí es donde no hay dólares. Ahí es donde tenés que decirle a los importadores, discúlpame, pero a vos no te doy. Al tipo que deja afuera le decís, no, bueno, vos sí pagame 320, y comprás más de $300, pagame 370. No hay dólares al precio que el gobierno quiere que el dólar se venda y se compre. Ahora, ¿escuchaste hablar de la escasez de dólar blue? No. De la escasez de dólar contado con liquidación. No, ahí no hay escasez. Ahí se paga el precio que se tiene que pagar y conseguís las cantidades que se te ocurra. ¿Querés comprar 5 millones de dólares? Ojalá que alguien pueda comprar 5 millones de dólares. Lo podés hacer y lo deberías poder hacer sin problema. El tema es el precio. Tenés que tener un precio libre, y los precios libres equilibran las transacciones. A esos precios siempre hay oferta y siempre hay demanda. Claramente. Otro de los puntos, digamos, que está siempre en discusión, por lo menos va a estar en discusión este año, tiene que ver con este blanqueo, ¿no? Recuerdo con respecto a la información que Estados Unidos va a desclasificar o que le va a brindar a la Argentina de manera financiera. Ahora obviamente está parado por toda la cuestión del Congreso y las discusiones políticas que hay al respecto. Pero bueno, ¿un blanqueo como el que propone Sergio Massa sería beneficioso? Mira, depende qué estamos buscando. En primer lugar, me parece que ni se va a tratar en el Congreso, la oposición no dará quórum, pero imagínate que hubiera quórum. Bueno, ¿qué queremos beneficiar? Lo que necesita la Argentina es ahorro e inversión, ¿sí? Necesitamos gente que confíe en el futuro del país y que por muchos años no lo hizo. Entonces mucha gente que ganaba plata en Argentina se lo llevaba afuera. Además, mucha gente que gana plata en Argentina dice, yo no me voy a quedar en este país, invertido en este país, cuando me confiscan los depósitos, los bonos del gobierno pueden caer de un día para el otro 50%, hubo hiperinflación, me robaron los plazos fijos, o sea, todas esas cosas pasaron en Argentina, además de la alta carga tributaria. Entonces, el ahorrista, el que puede ahorrar, se lleva la plata afuera, y si puede no la declara, así paga menos impuestos. Entonces, ¿qué beneficio tendría un blanqueo? Depende, porque si vos lo único que vas a hacer es hacer que algunos de los que tienen plata afuera te paguen un 1 o 2% de lo que tienen para mantener la guita afuera, bueno, mejorarás un poquito las cuentas fiscales del gobierno, pero nada más.